Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos en nuestro seminario virtual latinoamericano en trauma. Ya en nuestro noveno día. ¿Sí? Pues ya el seminario pues, está próximo a ir finalizando. Gracias a los participantes que nos han acompañado desde el primer día. Me presento, mi nombre es Julián Campos, soy el coordinador del Grupo Capacitación Rescate Norte Cauca, ubicado en Miranda, Cauca, Colombia. Soy el líder del proyecto Capacitaciones Virtuales Latinoamérica, gracias a la asesoría, acompañamiento y colaboración de los diferentes instructores a nivel de Latinoamérica, que hemos venido desarrollando esta actividad e integrante de la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación, donde pues nos hemos vinculado de manera voluntaria con el propósito, el objetivo de compartir todos los temas en la parte de emergencias, urgencias, trauma, rescate y demás materias asociadas. Como siempre le he dicho, y con todo respeto a la creencia, pues gracias a Dios por permitirnos este pequeño espacio para podernos capacitar, para poder aprender nuevos conceptos, para estar pues al día con todos los protocolos y procedimientos que van saliendo de acuerdo a la evidencia. Nos acompaña nuevamente el doctor Jaime Valdés. Ya el doctor pues es asesor del programa, sí, ya nos ha acompañado en diferentes ocasiones, en la parte de emergencias clínicas también nos acompañó y bueno, en otras ponencias ya pues ya aproximadamente 2 años nos ha venido pues asesorando y acompañando en estas actividades. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos todos desde México, saludos. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Sabemos que pues dentro de su agenda laboral, familiar y académica sacó este pequeño espacio pues para compartir un tema muy importante en el entorno del trauma, ¿no? Hemos estado pues hablando aparte de la atención en emergencias, pero este enfoque pues que va a tocar el doctor hoy también debemos de tener en cuenta los aspectos importantes. Entonces, doctor, muchas gracias por estar aquí. Se les recuerda a los asistentes que lo que son micrófonos, cámara y la opción de compartir pantalla se encuentran bloqueados por seguridad. Cualquier inquietud pueden escribirlas al chat y estaremos pendientes pues, para estarlas solucionando. Doctor, muchas gracias por estar aquí. El auditorio es suyo. Muchas gracias, pues bienvenidos todos. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre completo es Jaime Huitzilihuitl Valdés Gutiérrez, doctor Huitzi para los cuates, dicen. Pues bueno, me dedico a las áreas de urgencia, soy maestro en emergencias y desastres y soy geriatra. Bienvenidos todos. Pues el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Dentro del trauma, pues es muy amplio todo este tema. Vamos a ver hoy lo que corresponde a trauma geriátrico, el trauma en el paciente adulto mayor. ¿Sale? Les voy a pedir que igual ahora sí que me gusta que me interrumpan, de repente se levanten la mano. Vamos a ir aclarando al final algunas duditas y demás, pero vamos a hacerlo un poquito interactivo. ¿Sale? Bueno, el trauma geriátrico. Cuando hablamos de trauma en geriatría, pues tenemos que no podemos perder la oportunidad pues, de definir qué es y de darle la importancia que tiene el trauma en geriatría. El paciente geriátrico se conoce dependiendo de algunas legislaciones a partir de los 60 años, algunas de los 65 años en diferentes países, pero a partir de los 60 se considera un paciente geriátrico. El proceso de envejecimiento empieza a partir de los 30 años y es importante tener en consideración algunos detalles como cuáles, cómo se va modificando, cuál es la importancia clínica y la importancia de la salud pública y la evolución en los cambios demográficos en todo el mundo. Podemos ver que la esperanza de vida en los años 50, podemos ver que nada más era de 47.3 años. Y si podemos visualizar en esta gráfica, vean cómo al paso de los años, la esperanza de vida, cómo fue aumentando en el promedio, la esperanza de vida en mujeres y la esperanza de vida en hombres. Pero tenemos un promedio calculado que imagínense que de 1950 ahora al 2021 cambia la esperanza de vida de 47.3 años a 75.4 años. Esto son datos de la CONAPO en México, pero el comportamiento en Latinoamérica es muy similar.
podemos ver cómo este cambio demográfico pues es esencial porque el número de población ha incrementado y la población cambia sus características. Podemos ver que los modelos de envejecimiento poblacional, según los registros en México, fíjense cómo en los años 50, cómo estaba el porcentaje por población, por grupos de edad, cómo han ido evolucionando. La esperanza y los índices del envejecimiento incrementan. Entonces, la población se va haciendo más vieja y eso nos trae como consecuencia que el porcentaje de, de la población de ancianos aumenta. Las metas 2030, las metas según la OMS y la OPS, la proyección que se tiene es que alrededor del 25% de la población en el 2030 va a ser de adultos mayores, eso incrementando la esperanza de vida y la población nos convierte en un problema de salud pública y algo que tenemos que atender. Hablamos de la geriatrización de la medicina, hablamos de cómo los modelos tenemos que irnos adaptando a los cambios demográficos y a los cambios de la población. He ahí la importancia de atender a esta población que va en incremento y nosotros somos los que nos toca atender y las nuevas generaciones esto. El trauma geriátrico se refiere a las lesiones físicas que ocurren en personas adultas mayores, generalmente mayores de 65 años, que tienen características especiales debido a los cambios fisiológicos propios del envejecimiento y la presencia frecuente de comorbilidades. Es muy difícil que en nuestro entorno un adulto mayor llegue completamente sano, simplemente por los cambios y la biología del envejecimiento. Hay muchos cambios que propician diferentes enfermedades y diferentes condiciones que facilitan, por decirlo de alguna manera, o que propician, aumentan el riesgo de trauma en estos pacientes. Factores importantes que tenemos que ver, no podemos hablar de pacientes geriátricos sin hablar de los síndromes geriátricos, sobre todo la fragilidad y todas las comorbilidades que tienen estos adultos mayores. El síndrome de fragilidad, pues es un poquito complejo, pero a grosso modo involucra la disminución de la masa ósea. Esta masa ósea, pues hablando de osteoporosis, el hueso se hace más poroso, menos denso y pues tiene más facilidad para las fracturas. La sarcopenia, la pérdida de la masa muscular y por tanto de la fuerza. Enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas que limitan las reservas fisiológicas. Esto es muy importante porque el conjunto, la unión de todos estos factores de riesgo, pues obviamente dificultan, aumentan los factores de riesgo y pues propician el famoso síndrome de fragilidad. Hay una pérdida de fuerza importante, el adulto mayor se siente agotado, la marcha es lenta, el peso es bajo. Entonces, esto trae como consecuencia que pues obviamente su movilidad no es igual, su resistencia no es igual. Todos estos factores traen como consecuencia, pues, mecanismos de lesión muy comunes y, bueno, a raíz de todo esto, el mecanismo de lesión más común en ellos, pues, ¿cuál es? Pues las caídas. Las caídas son la principal causa de trauma en los adultos mayores, seguida de accidentes de tránsito, peatonales o pasajeros, pero todos van asociados a esos cambios fisiológicos asociados a la edad, el síndrome de fragilidad y el desequilibrio. Al no poder equilibrar bien, al no tener fuerza, al no tener las condiciones en nuestros países de origen, en la mayoría de los países de Latinoamérica, salvo las ciudades más grandes, no tienen esta infraestructura y condiciones adaptadas para la nueva población, para el adulto mayor. Esto trae como consecuencia que pues obviamente sea más factible este tipo de mecanismos de lesión. Las lesiones más frecuentes pues son la fractura de cadera, es la lesión más común y asociada a mortalidad y dependencia en los adultos mayores. Las fracturas vertebrales, por lo mismo, factores de disminución de la densidad de los huesos, ¿sale?
Esto es bien importante porque aparte de ser uno de los factores de mayores, todo lo que platicamos, estas fracturas en la fase aguda tienen una importancia grande, pero también en la forma y tiempo de atención. Ahorita me van a platicar en sus países, a veces cuando llega un paciente a una unidad hospitalaria o incluso cuando llegamos en el área prehospitalaria en la atención de un adulto mayor, hay a veces que los vemos en la fase aguda, pero hay veces que no, pues es que se cayó hace 3 días, se cayó hace una semana y apenas van viendo que tiene acortamiento de la extremidad y rotación y no se imaginaban que estaba fracturado. No, pues pensamos que se había, pues, sí le duele porque se cayó, pero pues ya no se para, ya no se camina y minimizamos la gravedad de esas lesiones. Hablando del entorno hospitalario, estos pacientes a veces, bueno, híjole, es que es adulto mayor, hay que valorarlo, hay que estabilizarlo primero, lo tiene que valorar medicina interna, una valoración prequirúrgica, que haya tiempo quirúrgico, material, y se van eternizando. El paciente adulto mayor no es igual que un adulto joven. El paciente adulto mayor, conforme va pasando el tiempo hospitalario, aumenta el riesgo de delirium, disminuye tiene unas metabólicas mucho menores que el adulto joven, se empieza a deteriorar muy fácilmente y se empieza a complicar otras cosas por las cuales no ingresó. Las fracturas vertebrales que muchas veces son subdiagnosticadas o no se diagnostican porque le duele la espalda y sigue caminando, pero tiene una fractura vertebral, fracturas por compresión, fracturas patológicas por osteoporosis, muchas veces ni siquiera asociadas a una caída. Entonces el adulto mayor tiene muchos factores que son minimizados y lamentablemente estos propician mayor riesgo y obviamente complicaciones y aumenta la mortalidad y cuando no llegan a mortalidad causa dependencia, si no parcial total de este adulto mayor. El trauma craneoencefálico, incluso con caídas de baja grado de eh, golpes mínimos pueden ser importantes porque a veces no da sintomatología franca al principio, puede ser causar hematomas y que no se dé un deterioro neurológico inmediato. El adulto mayor, conforme va avanzando la edad, un cambio importante es que hay atrofia cortical. Esto hace que el cerebrito disminuya su tamaño y a veces la sintomatología que da por los golpes o por daños de hipertensión endocraniana no se dan porque ese espacio que queda por la atrofia no permite que haya datos clínicos inmediatos. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Las fracturas de muñeca, húmero proximal son de las más comunes también, simplemente por el mecanismo de lesión, cuando meten la mano para poder detenerse y proteger la caída, pues esto hace que pues ocasione el mecanismo de lesión. Entonces, la misma intención de protegerse, pues aumentan factores de riesgo y es muy común que se presenten este tipo de lesiones. Particularidades clínicas que tenemos que tomar en consideración, presentaciones atípicas. Acuérdense que un anciano no puede o no muestra un dolor intenso ni signos clásicos de shock, porque el sistema inmunológico, el sistema nervioso también envejece. El anciano muchas veces tiene un umbral al dolor mucho más alto. Entonces, esto propicia que, pues no le duele, pues no se queja y lo minimizamos. La respuesta metabólica al trauma no es igual que en un adulto joven. En el estado de choque hipovolémico hemorrágico, en un adulto joven, pues puede empezar a veces con taquicardia, hipotensión. En el adulto mayor muchas veces no se presenta porque tienen ya problemas cardíacos o metabólicamente tienen alguna alteración que propicia que la respuesta cronotrópica del corazón no se da. Entonces, muchas veces la primera respuesta del choque en el adulto mayor no es con hipotensión, al contrario, hay una hipertensión discreta sistólica. Entonces, bueno, no, pues al contrario, mira, hasta se hipertensó,
no podemos pensar en un choque hipovolémico porque se subió la presión. Al contrario, una de las principales formas de actuar es que haya una vasoconstricción inicial para aumentar y compensar esa hipovolemia, pero después viene una descompensación súbita. Entonces, tenemos que considerar esos cambios cuando tenemos un adulto mayor. Hay un mayor riesgo de sangrado por el uso de anticoagulantes. La gran mayoría de los adultos mayores o usan anticoagulantes o usan antiagregantes plaquetarios. Y esto es bien importante. Y ahorita que veamos la evolución de cómo vamos, podemos atender o cuál es el protocolo de atención de trauma en el adulto mayor, podremos ver que tenemos que hacer algunos ajustes. La recuperación lenta y con alto riesgo de complicaciones, el delirium, el de las infecciones, trombosis, úlceras por presión son importantes. Acuérdense que el adulto mayor no, mm, a veces no muestra signos inmediatos. Las infecciones, trombosis, la primera forma de manifestación no es con fiebre o dolor, muchas veces con el delirium. La alteración neurológica es uno de los principales focos que tenemos que atender en el adulto mayor. Muchas veces es el único o el primer dato que nos pone en alerta. El delirium, la alteración neurológica, aguas, foco rojo. El paciente adulto mayor, tenemos que indagar de dónde. Trombosis, úlceras por presión, que a veces son en lugares donde pues a veces no se ven inmediatamente, son los orígenes. Entonces tenemos que poner especial atención sobre todo en esta población. Pues el manejo, la evaluación inicial según los protocolos de trauma, ya han visto ampliamente a lo largo de las ponencias A, B, C, D, pero en este caso, en el adulto mayor tenemos que poner énfasis en la adaptación a la fragilidad del paciente. La adaptación de la fragilidad del paciente que tenemos que ver, pues atender estos cambios importantes en lo que es esos cambios de la biología del envejecimiento. Cómo hay una pérdida de fuerza, hay una pérdida de la masa muscular, cómo hay alteraciones en el equilibrio, el grosor de la piel, cómo es la respuesta metabólica y la respuesta al trauma son distintas. La corrección rápida del desequilibrio hemodinámico y metabólico tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Sí, intentar no hacer unas correcciones tan severas y sobre todo tener mucho cuidado. El adulto mayor es muy susceptible a esos cambios hemodinámicos, los cambios metabólicos, tomar en consideración las patologías y las comorbilidades de estos adultos mayores. Una vez que se atienden estos problemas, la rehabilitación temprana, el enfoque multidisciplinario, ya sea con todas las áreas como traumatología, geriatría, rehabilitación, trabajo social son esenciales, porque si este adulto mayor no se rehabilita de manera inmediata y también hay un estado de postración prolongado o estancia hospitalaria prolongada, la posibilidad o el riesgo de delirium aumenta de manera muy, muy importante. Entonces, el trabajo multidisciplinario en los 4 aspectos de importancia, la parte mental, la parte clínica, la parte funcional y la parte social, que son los 4 pilares de la geriatría, son esenciales para el manejo de este tipo de pacientes. Posteriormente también la prevención secundaria, trabajar en los programas de prevención en caídas, mejorar la visión, control de medicamentos, ejercicio, fortalecimiento muscular, son esenciales. En algunos temas han visto que a lo largo del foro algunos de los instructores les han haciendo énfasis que a pesar de que somos personal de atención de tanto prehospitalario o de primer contacto hospitalario, no estamos fuera y tenemos que trabajar mucho en la parte de la prevención, aunque seamos reactivos, tenemos que trabajar mucho en estas áreas. ¿Sale? Los protocolos prehospitalarios de trauma en geriatría, los geriátricos. Lo primero, ya no voy a abundar mucho en lo que ya han visto en todo el curso de el abordaje. La seguridad de la escena y la preparación es esencial. Asegurar la escena segura, sobre todo utilizar equipo de protección personal, los EPPs, adecuados al tipo de circunstancia que tenemos. Considerar
considerar siempre que el adulto mayor como paciente de alto riesgo. De entrada, paciente adulto mayor, alto riesgo, hasta no demostrar lo contrario, siempre hay que tomar en consideración eso. Aunque el trauma parezca leve, el paciente adulto mayor puede considerarse grave, porque un mecanismo de lesión de bajo impacto para ellos puede ser con lesiones muy importantes. Entonces, esto nos coloca en algo, pues, muy de mucho cuidado, ¿sale? En el caso de el ABCDE adaptado, la vía aérea, hay que, aparte de todo lo que ya sabemos, tenemos que evaluar la permeabilidad. Los cambios anatómicos en el adulto mayor, pues obviamente son distintos. La musculatura, las proporciones son muy distintas. Entonces, esos son los que tenemos que considerar. Precaución en la movilidad cervical por las posibles comorbilidades y probables problemas preexistentes, posibles artritis, osteoporosis. Tenemos que considerar que ese paciente con la fragilidad y con el cuidado necesario para poderlo atender. Anticipar, sobre todo, las vías aéreas difíciles. De entrada, los tejidos del cuello, de la mandíbula, considerar si tienen prótesis, considerar, en el caso de trauma facial, la anatomía cambia mucho, ¿sale? Entonces, son pacientes muy complicados. Entonces, aunque empezamos ya empezamos a programarse incluso desde la evaluación de la escena. La evaluación de la escena en el adulto mayor tenemos que considerar también los factores de riesgo ambientales y de lugar para ver que no nada más nos afecten a nosotros, sino que pudo haber afectado a estos pacientitos. El adulto mayor tiene una situación muy particular y especial. ¿Cuál es esta? Que son más susceptibles a los cambios de temperatura. No pueden regular su temperatura y es extremos, tanto para lugares de mayor temperatura versus también lugares de menor temperatura para ambos. Entonces tenemos que considerarlo en toda Latinoamérica, tenemos todos los climas, calor, frío y demás, incluso en la exposición y dependiendo de las longitudes, latitudes y altitudes, cambian las condiciones y esto tenemos que ver cómo está nuestra población. La respiración, administrar oxígeno a alto flujo es esencial, aunque digan, no, pues es que no desatura. Acuérdense que ellos tienen cambios importantes en su biología. Valorar la simetría torácica, la frecuencia y la saturación son esenciales. Muchas veces no se confían porque pues, satura bien, pues sí, pero su frecuencia respiratoria está muy acelerada. No, no desatura. Bueno, oye, pues ¿qué crees? Pues satura bajito, pero respira bien, pero empieza a saturar más bajito. Hay que considerar cualquier cambio en las constantes fisiológicas. Sospechar de contusión pulmonar con mínima fractura costal. Si tiene una lesión, acuérdense que no es lo mismo que un adulto joven que un adulto mayor. Esa contusión leve para él puede tener una contusión pulmonar importante y poco a poco ir desarrollándose, ir complicándose. Ese paciente adulto mayor, con cualquier golpecito, cualquier moretoncito, cualquier equimosis, que por muy mínima que sea, tenemos que considerar que se puede complicar. En SEM, pues evaluar el pulso, aquí el piel y llenado capilar. La piel del adulto mayor cambia, no tiene la misma grosor, la misma densidad. No se confíen con las TEA ni las frecuencias cardíacas. Puede estar falseados por medicamentos. Acuérdense que ellos, si un adulto mayor toma, por ejemplo, un beta bloqueador, metoprolol o todos los prolol, sepan, la frecuencia cardíaca va a estar disminuida y podemos interpretar, pues está bien, no va a ser taquicardias, o al revés, va a irse hacia la bradicardia. Las TEAs, pues es que no tiene hipertensión, no está hipertenso, pues a lo mejor es un paciente hipertenso y se ve normal, bueno, ya tiene una alteración o viceversa. Entonces no podemos confiarnos ni en la frecuencia cardíaca ni en la tensión arterial si está tomando medicamentos o tiene una patología de base. Colocar accesos venosos, esto es bien importante. Fíjense que como cuando llega un abuelito, un adulto mayor, siempre, no, ponle el catéter delgadito porque tiene sus venas chiquititas. ¿Y cuántos de ustedes les ha tocado que ponen un catéter amarillo, un catéter 24 para bebés? Y le quieres pasar volumen,
¿O le quieres pasar? Y hoy no pasa. ¿Por qué no pasa la solución? Pues porque tienes un catéter que no es correcto. Preferentemente buscar catéteres 18-20 o mayores si es posible. Con ellos es un poquito a veces más difícil, por eso les pongo la imagen, porque tienen cambios importantes en la piel, la densidad de la piel, el grosor el tejido graso, sus vasos sanguíneos, las venas están esclerosadas, están delgaditas, están duras, parecen que le tienen miedo. Le vas a picar y se hacen para acá, se hacen para acá. A veces los que trabajamos en área de urgencia en la calle, ven, dicen, no, pues mejor llego porque no lo pude canalizar. Son muy susceptibles a los cambios de temperatura, hablábamos, y factores ambientales, administrar líquidos tibios con precaución por el riesgo de edema pulmonar. Sí tenemos que considerar que no pasarle soluciones frías, pero tampoco exagerar, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con ellos y valorar el uso de líquidos para ver si incluso si son o no son necesarios. ¿Sale? Controlar las hemorragias externas con compresión es esencial. Las pérdidas de volumen también son muy susceptibles. Como son susceptibles al exceso de volúmenes que metamos, también son susceptibles a esa pérdida de volumen. El déficit neurológico, la escala de coma de Glasgow es importante, pero hay que hacerla siempre, pero quedamos un poquito cortitos. Vigilar esos cambios súbitos de conciencia. Tiene sueño, tiene cambios, esos para ellos son muy súbitos, muy progresivos. Siempre que hay una contusión craneal, siempre, de los siempre hay que sospechar de hemorragias o contusiones cerebrales, sobre todo si están asociadas a anticoagulantes o antiagregantes. Si el paciente toma anticoagulantes o antiagregantes, siempre existe la sospecha, aunque tenga un Glasgow de 15, neurológicamente esté estable, bien, el paciente tiene alteración neurológica, valorar o preguntar e indagar si esta alteración neurológica era preexistente o no. Entonces es muy importante hacer un interrogatorio mixto, aprovechar al familiar, a los mirones, al que está, al que lo conoce más, al cuidador primario. Sobre todo, muchas veces el familiar no está con él, el que lo cuida es el cuidador primario, algún primo, vecino o alguien contratado, un enfermero, un paramédico. Entonces es importante acercarnos al cuidador primario porque nos va a dar muchas veces más información que el mismo familiar directo, si es que él es el que lo cuida principalmente. La exposición, retirar la ropa, evaluar las lesiones, sobre todo prevenir la hipotermia, eso es bien esencial, revisar medicamentos en la escena. Esto es uno de las perlas en la atención del paciente geriátrico. Tienen que ser como Sherlock Holmes, tienen que meterse a investigar la parte del sample, el OPQRS, sobre todo el sample, ver qué medicamentos, cómo toma, irnos hasta la cocina, el más mínimo detalle es esencial porque muchas veces es el eslabón para poder resolver el caso. Manejo específico en estos pacientes, sobre todo inmovilización cuidadosa. Sí, no somos taxis, tenemos que atender de manera cuidadosa, sistemática y enfocada con metas. La inmovilización de huesos frágiles, acuérdense que tienen una piel delicada, muy diferente a la del adulto joven. Las fracturas de cadera, tener una buena analgesia, una buena analgesia, con un traslado urgente, pero bien dirigido, no por ir corriendo a dejar al paciente, descuidar la inmovilización, la analgesia y sobre todo la seguridad del paciente y de nosotros mismos. Muchas veces el traslado puede dañar más al paciente que mismo, que el mismo traslado, ¿sale? La misma lesión. En traumas de cráneo, para trasladar siempre en donde tengamos un centro, donde tengamos el acceso a una tomografía. No es trasladar al lugar más cercano, sino al más indicado donde se tengan las condiciones necesarias para poderlo atender. Las caídas de propia altura, tratarlas como un trauma mayor. Acuérdense que la principal causa de trauma y de lesiones de cadera y fracturas son de la propia altura. No necesariamente tiene que ser de alto impacto o caídas de mayor altura o algo. Aunque se haya caído, no minimizar. Paciente adulto mayor con caída de propia altura, fractura hasta no demostrar lo contrario. ¿Sale? La recolección de información. Este es uno de los pilares que tienen que tener.
edad, antecedentes, enfermedades crónicas, medicamentos, alergias, última ingesta, eventos adversos, eso ya se lo saben, pero aquí en medicamentos tienen que poner, esa es la otra perlita. En la recolección de información en medicamentos tienen que ser mucho más detallados. ¿Qué toma? No, específicamente un interrogatorio dirigido, sobre todo por los factores de riesgo para esta población. ¿Toma anticoagulantes? Muchas veces el decirle, toma anticoagulantes, a lo mejor el familiar no sabe qué es un anticoagulante. Ver en sus localidades cuáles son los anticoagulantes más toma, Rivaroxaban, Epixaban, el Liquis, etcétera. Toma aspirina, ácido acetil salicílico para ver si son antiagregantes, si se aplica inyecciones, insulina, medicamento para el corazón. Hay que dirigirle a forma de un diálogo, un interrogatorio a modo dirigido y sobre todo que lo entienda según el nivel que tenga el paciente y el familiar, pero que sea entendible. Es muy importante sacar hasta el último detalle para poder atender este tipo de poblaciones. El traslado, pues priorizar el traslado rápido a un centro de trauma, sobre todo que tengan lo necesario para poderlo atender. El monitorizar continuo los signos vitales es esencial. En el adulto mayor, los cambios mínimos pueden ser cruciales. Oye, pues está estable. Oye, ¿qué crees? La TA se subió en la sistólica. O al revés, oye, pues tiene buena TA sistólica, pero la TA diastólica bajó. Oye, pues está una TA normal, pero ¿qué crees? Estaba con 70 de cardíaco y ahorita ya está con 100, pero sigue con buena TA. Este paciente se está complicando. No hay pacientes que estén sanos o estén bien estables y en el siguiente segundo ya esté mal. Hay cambios sensibles poco a poco que se van a ir manifestando y esos tenemos que ser muy observadores y la única manera es tener un monitoreo continuo de signos vitales estricto y bien detallado. Notificar previo al hospital receptor, ir avisándoles qué características tiene mi paciente, cómo va evolucionando, ¿para qué? Para que estén listos, estén preparados, preparen la atención lo más pronto y lo más óptimo posible. Otro de los aspectos es el aspecto humano, hablar pausados y claros. El adulto mayor tiene pérdidas de todo, de oído, de vista, de tacto, de olfato. Entonces ya no escuchan bien, ya son más susceptibles a cómo les hablas. Entonces hablar pausado y claro, explicar los procedimientos para reducir ansiedad e involucrar a familiares y cuidadores para que ellos tengan más seguridad. No excluirlos, no lo toque, váyase, quítese. Miedo, al igual que como si fuera un niño, pero con la seguridad de un adulto, que obviamente muchas veces no tiene la confianza. La brecha generacional del adulto mayor con los sistemas de atención de emergencias son importantes y es un fenómeno social que ya no sabemos a veces cómo hablarles. A veces hay que hablarles con respeto, con pausados, claros, ver que nos entiendan y ser empáticos con ellos, así como con los familiares. Claves rápidas para recordar, importante. Una caída leve puede ser lesión grave. Medicación puede enmascarar signos de shock. Acuérdense que los cambios fisiológicos en el adulto mayor cambian, y más si están tomando medicamentos, y más si son medicamentos cardiológicos. Evitar sobrehidratar, esto es esencial. No es meter, de por sí ya hay una tendencia para no sobrehidratar en general a todos los pacientes. Sin embargo, más con el adulto mayor todavía tiene que ser mucho más marcado. Prevenir la hipotermia o incluso los golpes de calor en lugares, no confiarse de que, pues lo empiezo a hidratar, no lo tapo. El paciente adulto mayor se cae en hipotermia muy fácilmente y al caer en hipotermia lo pone en un riesgo mayor. La mortalidad del paciente adulto mayor con hipotermia incrementa de forma exponencial. Entonces es importante, no minimicen tener aunque sea una manta térmica o algo, siempre prioricen eso y más en el adulto mayor. Trasladar siempre a un hospital con capacidad de trauma, esto es esencial. Si no tenemos, si no llevamos un paciente a un lugar donde haya capacidad de atención de trauma, lo único que hacemos es aumentar el riesgo de complicaciones porque alargamos el tiempo de atención. Cuando lleguemos a un lugar donde no tiene la capacidad resolutiva, de ahí van a buscar
en lo que encuentran o cómo tratar y mandarlo a un lugar adecuado, el paciente se va a deteriorar. El paciente, sus reservas energéticas, sus reservas biológicas son mucho menores. El riesgo de delirium aumenta, su sistema inmunológico se deprime y el riesgo de mortalidad aumenta de manera muy importante. Esta es una guía de bolsillo para todos. Esta es una guía que podemos, para que la vayan, pues ahí tomando en consideración. Pues ahorita todo lo que platicamos, pues de entrada, escena segura, eso ya lo vimos en todos. Equipos de protección personal adecuados. En la evaluación, el ABCD modificado para paciente geriátrico. ¿Qué es lo que hacemos? Su ABC ya se lo saben, siempre y cuando el control cervical, tener en consideración la precaución con pacientes con artritis, osteoporosis y sobre todo por la fragilidad que tiene el paciente. Oxígeno alto flujo, valorar el tórax, no minimizar minimizar los factores de riesgo que tenga un trauma de tórax. Pulso, TEA, piel, acceso venoso o intraóseo con líquidos tibios, con cautela. No exagerar, pero sí tenerlos asegurados. Controlar las hemorragias es esencial para evitar la pérdida. Glasgow, pupilas y vigilar anticoagulados es esencial dentro del déficit neurológico. Valorar que ese déficit neurológico, cómo estaba, si es posible, valorar cómo estaba previamente del evento para ver si no tenía un deterioro neurológico antes del evento que nos pudiera orientar de que pues está normal o aumentado, por muy mínimo detalle que sea. Exponer siempre, buscar lesiones y prevenir hipotermia. Expongo, reviso, pero inmediatamente cubro. No den por entendido que, no, le duele algo, no le duele y no lo reviso. No omitan, no den por entendido. Al paciente adulto mayor hay que revisarlo de cabeza a pies como cualquier otro paciente. Pero la diferencia es que muchas veces el adulto mayor no te va a decir exactamente si le duele o tiene una lesión. Hay que buscarla de manera intencionada. ¿Sale? Muy bien. En el caso del manejo, inmovilización suave. Limitar movimientos muy bruscos o de exceso de fuerza, porque muchas veces estos pueden propiciar fracturas, la misma fragilidad de la piel, la ruptura de la piel de manera pues no intencionada. Vigilar en los traumas craneoencefálicos el traslado a un centro de trauma de cráneo donde haya tomografía. Tratar las caídas de propia altura como una urgencia mayor. Este es como que el acordeón de lo que hemos visto. La información clave y esencial en el adulto mayor. Es adulto mayor, no. Dependiendo de la edad también cambian los pronósticos. Edad, enfermedades crónicas, preguntarlas de manera dirigida. Medicamentos, sobre todo poner énfasis en anticoagulantes, insulinas, beta bloqueadores, algún otro medicamento que pudiera tomar para patologías asociadas. Alergias, cuándo fue la última vez que comió y poner énfasis en el mecanismo de lesión para buscar de manera anticipada probables lesiones según ese mecanismo. En el traslado, hospital con capacidad de trauma, monitoreo continuo, monitorear comunicación hospitalaria previa y también comunicación con el familiar. En la parte humana, explicar cada cosa que vamos a hacer, no dar, pues se mueva, hacer, es importante comunicar porque el paciente no sabe qué le vas a hacer, no sabe si lo estás dañando o lo estás ayudando o qué tiene, explíquenle paso por paso cómo se debe de hacer, hablar claro y pausado, involucrar a los familiares, no decir como quítense, ahí voy yo, no, involúquenlo. El adulto mayor tiene una forma de pensar diferente. Muy bien, hasta aquí antes de iniciar. ¿Tienen alguna duda? Levanten, ahí están en el chat, ¿tienen alguna duda? Levanten su manita, porque aquí vamos a hacer algo un poquito más interactivo. No sé si de repente la administración me da oportunidad de que puedan abrir micrófonos para la siguiente actividad. ¿Sale? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Ya les di una guía de diferencias, qué es lo que cambia según los protocolos de atención en el versus la demás población. Entonces vamos a aplicar estos cambios o estos algoritmos modificados discretamente para poder atender el siguiente caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 78 años, jubilado, antecedente de hipertensión arterial sistémica de 15 años de evolución, en tratamiento con losartán,
Antecedente de fractura de cadera izquierda hace 4 años con colocación de prótesis. Vive con su esposa, es independiente para actividades básicas, pero apoyo parcial para instrumentales. Váyanse imaginando el caso. Vamos a hacer un abordaje como tipo AMLS. Cuando vemos un caso clínico y vemos la edad, desde aquí alguien que me pueda decir qué factores de riesgo ubican nada más con la pura identificación del paciente. A ver, aquí si me levantan la mano y demás, porque creo que aquí estoy medio... ¿Sí me escuchan? Sí, señor, ya los micrófonos están habilitados, pueden levantar la mano. La Jairo presión Alejandro arterial, Huila. Ok, la hipertensión, ¿qué más? la edad. La edad, de entrada la edad. ¿Y será lo mismo un adulto mayor de 60 años que uno de 78? Pues no, ¿verdad? ¿Será lo mismo que tenga recién diagnóstico de hipertensión a que tenga 15 años de evolución? Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro factor de riesgo? Se sospecha de una osteoporosis. La osteoporosis ya tiene una fractura previa, ¿sale? Ya tiene muy bien. ¿Qué más? Fíjense que lo que dice, tiene una prótesis, vive con su esposa, es independiente para actividades básicas, pero necesita apoyo parcial para instrumentales. ¿Como qué? ¿Cuáles ubican como actividades instrumentales? Que necesita un instrumento y necesita ayuda. ¿Qué necesita? Requiere de bastón, requiere de ayuda o personal profesional de la salud que esté acompañándolo constante. Bueno, entonces, fíjense, desde allí ya tenemos un paciente esos son factores de riesgo. ¿Sale? Ya tiene varios y todavía nada más estamos, está levantando la mano también Fabiola. A ver, Fabiola, ¿qué nos dice por acá? Si me ayuda la administración porque no le veo bien para ver los mensajes si es que me mandan mensajes. Que su esposa también tendría que ser un adulto mayor. Lazos de apoyo. Fíjense que es bien importante. El abordaje de la geriatría son 4 aspectos: clínico, funcional, mental y social. ¿Con quién vive? No es lo mismo que viva con su pareja, que a lo mejor tiene la misma edad y a lo mejor mismas o parecidas limitaciones, ¿no? La red de Es apoyo que correcto. pueda tener. Si vive con los hijos, con el vecino, si vive en una casa de una sola planta, de 2 plantas, en un condominio, en una zona rural, en una zona urbana. Entonces son cambios que tenemos que tomar en consideración. Mecanismo de lesión, pues el paciente sufre una caída de su propia altura en el baño del domicilio al resbalarse mientras se duchaba. No hay pérdida de la conciencia y reportada por los familiares. Fíjense bien, esta es una de las caídas o de las situaciones más comunes en el adulto mayor. Y muchas veces sale la llamada de emergencia, se cayó en su casa, y minimizamos la posibilidad de algo grave. A su ingreso, vamos a ver primero en la parte de la sala de primer contacto, urgencias o incluso personal prehospitalario, encuentran una TEA de 90-60, frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 26, saturando el 89% y una temperatura de 36.4. Observaciones. De entrada, con el puro mecanismo de lesión, ¿qué piensan? Caída de su propia altura en el baño de su casa. ¿Qué piensan? Que puede haber un traumatismo cráneoencefálico y que no se detecte todavía. Correcto, trauma craneoencefálico. ¿Qué más? ¿Alguien más? Jairo. Una fractura de cadera. Fractura de cadera. ¿Qué más? Diego. Hipotensión. Hipotensión. Está hipotensa. Está hipotenso el paciente. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Está normal? Está normal. Taquicardia. Está acelerado. Y para que un adulto mayor ya tenga taquicardia, aguas. La frecuencia respiratoria, ¿cómo la ven? ¿Está normal? Aumentada. Está aumentada. ¿Está satura normal? No, entonces fíjense que pensamos. Respiratoria. Es correcto, está aumentada. Para el adulto mayor está elevada. Y un paciente que tiene frecuencia cardíaca elevada, presión baja, frecuencia respiratoria aumentada, saturación baja, ¿qué podríamos pensar de eso? Nada más se cayó ahí. ¿Qué podemos pensar? Ya no hicieron trauma de cráneo, fractura de cadera. ¿Qué más? Se puede sospechar hasta de una ACV. Es correcto. ¿Qué más?
¿Alguna hemorragia intracraneal? Hemorragia intracraneal, ¿qué más? Otros uno, dos diagnósticos más, ¿qué más? ¿Nos faltan más datos? Sale. Bien, el paciente en la exploración física, el paciente está consciente, orientado parcialmente, pálido, diaforéticos. Glasgow de 14 puntos, abre los ojos de manera espontánea, obedece órdenes, pero tiene una confusión verbal. Tórax, murmullo vesicular disminuido en la base derecha. Dolor a la palpación en parrilla costal posterior. El abdomen está blando, pero hay dolor a la palpación profunda. En hipocondrio derecho, sin defensa involuntaria. Las extremidades, hay acortamiento y rotación externa de la pierna derecha. Movilidad muy dolorosa, pulsos periféricos presentes. En la piel hay equimosis en el codo izquierdo y en la región parietal derecha sin sangrado activo. Punto por punto. El primer punto, paciente consciente, orientado parcialmente, pálido, diaforético. Palidez y diaforesis con este paciente y estas características. Por ese punto, ¿qué puedo empezar a pensar? Hipotermia. Hipotermia, sale. ¿Qué más? Está pálido y diaforético. Está generando un infarto. Infarto, sale. ¿Qué más? Otro. Trauma de tórax. Hemorragia, trauma de tórax. Hemorragia interna, ¿qué más? Es trauma de tórax. Trauma de tórax, muy bien. Tiene un grado de 14 puntos, tiene una confusión verbal. ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Por qué no tiene 15? Bueno, abre los ojos espontáneamente, obedece, pero tiene confusión. ¿Por qué? Pues puede ser, ¿por qué lo puede causar el estado de shock? Puede ser que parcialmente o antes estuviera igual. ¿Cómo lo hago? Verifico con el familiar si él se comporta de esa manera antes o en cuánto tiempo cambió. Tiene una alteración neurológica, aguas, alteración neurológica en el adulto mayor, tenemos que aplicar una mnemotecnia que ahí no se va, que es el SNOT, sugar, niveles de glucosa, ¿sale? SNOT, narcóticos, todo lo que son medicamentos, o oxígeno, si hay hipoxia por alguna situación, ¿sale? Y tóxicos o traumas, se pegó, se cayó, hubo algo que pudo haber intoxicado, ¿sale? Vemos, tórax, en la parte de tórax tiene disminuido el murmullo vesicular en base derecha y le duele cuando le aprietas allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pienso de allí? Una fractura Una posible fractura. Fractura, le duele, ok, una fractura costal y además no se escucha bien, no ventila. Si no ventila, ¿qué pasó? ¿Ahí? Neumotórax. Neumotórax, muy bien, ¿qué más? Puede ser, no necesariamente atención. Abdomen está hablando, pero le duele cuando le comprime el hipocondrio derecho. Sin defensa, le duele. Hipocondrio derecho, ¿qué hay en el hipocondrio derecho? Vesícula. La vesícula, ¿y qué está encima de la vesícula? Hígado. Le rodea el hígado, muy bien, y aparte por ahí el intestino. Bueno, hay que pensar en qué estructuras pueden estar involucradas. En la extremidad está acortada y rotada la pierna derecha. Acortada y Fractura. rotada. ¿Qué fractura de pienso? cadera, Fractura de Cadera, hasta no demostrar lo contrario. Muy bien. ¿Qué más? En la piel hay equimosis en el codo izquierdo y en la región parietal derecha sin sangrado activo. En el codo izquierdo hay equimosis. En la región parietal derecha sin equimosis. Usted tiene un golpe acá y le tiene un moretón acá. ¿Qué pienso? Trauma contuso. Trauma de cráneo, trauma en el codo, probable fractura. Fíjense, ya de ahí ya empiezo a pensar en diagnósticos diferenciales y qué puede pasar. Y apenas estamos en la exploración. Ya llegamos y encontramos esto. En estudios de imagen, tiene una radiografía de la pelvis donde tiene una fractura intertrocantérica de fémur derecho. Muy bien. Tiene la radiografía de tórax, fracturas costales múltiples en la octava, novena costilla derecha con hemotórax. Muy bien. En el FAS, líquido libre en espacio perihepático y los laboratorios, una hemoglobina de 10, creatinina de 1.6, glucosa. ¿Tenemos médicos en el foro ahorita? ¿Hay médicos? Bueno, ¿hospitalarios también? Sale. Tiene hemoglobina de 10, no sabemos si estaba, así estaba o empezó o hubo una disminución, no tenemos el
el previo. Pero bueno, tiene presión baja, tiene frecuencia cardíaca alta, la hemoglobina baja, la creatinina un poquito alta, la glucosa está elevada. Híjole, ya nos habla Puede de estar haciendo hemorragia. Trauma de pelvis. fractura de pelvis, puede ser. Aquí no se alcanza a ver fractura de pelvis, pero se ve la fractura de La fractura de cadera. La fractura de cadera. Produce bastante sangramiento, hemorragia. También la fractura de cadera puede Mira. sangrar bastante, es Y de correcto. La fémur. fractura de pelvis, mucho mayor todavía. ¿Sale? Muy bien. También dependerá del tiempo de evolución. Sí, también no es lo mismo que se acabe de caer o que lleve 3, 4 días se cayó. ¿Sale? Bien. Diagnósticos iniciales, muy bien, muchos ya los comentaron. Trauma torácico cerrado con fracturas costales múltiples en el hemotórax derecho. Probable contusión hepática, fracturas intertrocantéricas del fémur derecho, choque hipovolémico grado 2 por los signos y síntomas. El paciente geriátrico con qué comorbilidades, hipertenso, antecedente quirúrgico de cadera. Este es un paciente con aparte de síntomas geriátricos, tiene fragilidad. Este paciente, si no se atiende, se va a complicar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles serían sus líneas de atención? ¿Mm? ¿Cuáles serían sus líneas de atención? Primero el shock hipovolémico, que te dé el sangrado. Acuérdense que vamos a ver, vamos igual por orden, la vía aérea, que para darle un aporte de oxígeno, pues buscar canalizarlo, buscar que tengamos una vena periférica gruesa. Con ellos se recomiendan bolos de cristaloides de manera analgesia multimodal, es importante para ver que no haya complicaciones por el dolor. El monitoreo cardíaco debe ser estricto, continuo, con oximetría y ser muy puntuales, ser muy minuciosos al ver cualquier tipo de cambio. Interconsultar a las especialidades que se requieran, cirugía general, ortopedia, geriatría, trabajo social, psicología, es muy importante. Mantenerlos con el estado hemodinámico adecuado, si es necesario hemotransfundir, siempre y cuando sean hemoglobinas menos de 10, es importante hacer hemotransfusión con cuidado, siempre buscando signos de hipoperfusión, teniendo en consideración cambios hemodinámicos. Acuérdense que el choque hipovolémico se valora según el grado que tenga, es el tratamiento. Entonces, antes de iniciar cualquier tratamiento de manera empírica, estadificar para ver cuál es el mejor manejo, sobre todo atendiendo las comorbilidades que tiene el paciente. Hasta aquí, ¿qué agregarían o qué cambiarían? ¿Qué más? Bien. Indagar al paciente antecedentes. Ver, todavía indagar más en sus antecedentes, perfecto. El adulto mayor es un estuche de monerías, digo, siempre hay que buscarle, porque incluso hay muchas cosas que él ni el familiar va a saber. Esto es de manera inicial, limitar el daño y profundizar para ver qué más tiene ese paciente. Ese paciente se puede complicar por muchas otras cosas. Es un paciente frágil, es un paciente que se puede complicar en cualquier momento. Y una vez que se limitan los daños, se da el tratamiento más oportuno y el tratamiento más adecuado, en la medida de lo posible, el egreso temprano de estos pacientes es esencial. No buscar eternizarlos en un servicio de urgencias, en una hospitalización, porque eso aumenta la mortalidad del paciente adulto mayor. Eso es esencial y es algo que me gustaría que se quedaran. El adulto mayor tiene que ser funcional, y si le quitas esa funcionalidad y su estado mental se altera, se va a complicar, su sistema inmunológico se deprime y todo lo demás va para abajo. Este tipo de pacientes, este tipo de casos nos permite discutir particularidades del trauma en el adulto mayor, la fragilidad ósea, las reservas fisiológicas, cómo están disminuidas y las comorbilidades, cómo actúan. Fíjense cómo el manejo inicial del ABCD adaptado a la geriatría cambia. A seguir nosotros los protocolos, pero es importante hacer énfasis en qué: anticoagulantes y medicamentos para el corazón, antiarrítmicos y sobre todo los factores de fragilidad que tiene el paciente. La importancia de prevención de caídas con medidas de salud pública, que eso es algo que tenemos que trabajar mucho y poder adecuar nuestros sistemas de atención
para el gran reto que tenemos, que es la evolución y la transición demográfica de todos nuestros países en toda Latinoamérica. El adulto mayor, afortunadamente tiene una mejor calidad de vida, pero al tener mayor población y la proyección que tenemos, no estamos preparados para atenderlos. Muchas veces, es abuelito, y le dan la vuelta, o no estamos preparados para, incluso para inmovilizar a un adulto mayor, dices, sí, con cuidadito, porque hasta tú lo fracturas. Tenemos que aplicarlos para poder atender, a capacitarnos para poder atender esta población, porque esto es un reto que viene en los próximos años. Las metas 2030, ya estamos en el 2025. Estamos a 5 años a nada de llegar a esto, y para el 2050, el 80-90% de los que estamos ahorita en esta plática vamos a ser adultos mayores. ¿Vale? Estamos hablando en 25 años, por mucho que digan, ay, no, yo no estoy bien chavo. En 25 años la mayoría va a estar en ese rango de más de 60. O va a tener un familiar muy cercano dentro de esa edad, y tenemos que estar preparados para este reto que tenemos en toda Latinoamérica. Los invito a que se sigan capacitando. Esta es una pequeña embarradita de lo que es el dato de lo que es la atención del paciente geriátrico, y tenemos que seguirnos capacitando todos. Este es un mapa conceptual del estado geriátrico, lo pongo de forma irónica, porque fíjense cómo, ¿qué hay que tomar en cuenta? Imagínense nada más leer, la atención inicial, factores de riesgo, particularidades, prevención primaria, secundarias, complicaciones, mecanismos de lesión, manejo inicial. Y tomar en consideración todo esto. ¿Qué trae como consecuencia o como reflexión? El trauma geriátrico no es solo una lesión ósea o tisular, sino un síndrome complejo que combina la lesión con fragilidad y requiere un abordaje inicial integral para reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida de nuestro adulto mayor. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Esto es una pequeña embarradita de lo que es el trauma geriátrico. Profe, muchas gracias a usted. Preguntas, dudas, comentarios, quejas. A ver, por aquí ahí el administrador, si me ayuda, hay unos que están levantando mano, pero soy medio Lentium 3 en esto de las presentaciones, o de manejar ya creo que ya dejé de presentar, ¿verdad? Bien, ahora sí, abierto, algunos comentarios por aquí, si me ayudan, administrador, para ver, preguntas que hay algunos por Ahí ya están mensaje, habilitados los micrófonos. están abiertos los micrófonos. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí, no sé si creo que alguien se me ayuda con si están en los mensajes, porque no alcanzo a leer bien. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, chicos? Ahí creo que ya habilité los micrófonos. Estoy directamente del celular, entonces no sé, me confirman. A ver, ya creo que ya habilitaron micrófonos por ahí. Creo que no se escucha. Pero en sí. Están todos silenciados. ¿Están silenciados? Ahí coméntenme. Jairo levantó la mano. Yolanda, ya hay varios levantando la mano. Pero ahí sí me ayuda alguien, administrador, para... Ahí hay varios levantando la mano, pero no les puedo... Ya, creo que por favor me verifican ya los micrófonos. ¿Ya están abiertos? ¿Alguien sí puede hablar nada más para confirmar? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo diría que es importante tener en cuenta que como adultos mayores, y por lo menos esta persona como tiene problemas cardíacos, podría tener la tendencia a hacer retención de líquidos, entonces hacer un manejo juicioso de líquidos administrados eliminados.
Es correcto, sobre todo en el área hospitalaria que no tenemos muchas veces todos los elementos para poder valorar. Es muy importante, el adulto mayor es correcto lo que dice la compañera. El uso del líquidos debe ser muy juicioso en el adulto mayor, tener mucho cuidado y, bueno, la tendencia es igual ver la restricción de líquidos, siempre y cuando esté bien valorado. ¿Vale? Es correcto, muchas gracias. ¿Alguien más? Hay varios manitos levantados, pero no sé si fueron de ahorita o de hace rato. Por aquí se encuentra Fabiola, creo que está con la mano levantada. Fabiola, por aquí está. Reinaldo, Luis. Pero ya había hecho la pregunta ya. Ok, O sea, muchas la gracias. respuesta, perdón. Y ya había dado la respuesta, por eso había levantado la mano. Muy amable, gracias. ¿Alguien más? Aló, buenas noches. Buenas noches. Hablando del paciente geriátrico, hablamos de si el paciente es diabético, pues vamos a tener un problema metabólico. Otra cosa que no se mencionó allí, y esa es mi duda, a esos pacientes ya en el área hospitalaria se le hace gases arteriales. Sí, es correcto. El paciente, fíjate que es una pregunta muy interesante. El paciente, aunque estamos en el tema de trauma, difícilmente el paciente geriátrico va a ser sano. Regularmente se debe considerar un paciente mixto, es decir, clínico, metabólico, más trauma. Entonces, también la respuesta metabólica al trauma, la respuesta metabólica que tiene este adulto mayor, obviamente es diferente. Entonces, hay que considerar que tiene todas las complicaciones metabólicas. Es correcto, se deben de tomar gases en sangre para ver estado metabólico, ácido base y todo para ver a estos adultos mayores. Es correcto, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Lamentablemente los adultos mayores cuando sufren fracturas o algo así, por todas las enfermedades que tienen de base, se demora mucho en operarlos después. O sea, no se pueden Sí. operar como enseguida, sí. Y eso a veces agrava mucho más la situación que puede tener y todo, más la fragilidad capilar, todo eso. Entonces, Es correcto. Muchas veces se complican más por la estadía hospitalaria sin hacerles nada. Dicen, hay pacientes que ya hasta se consolidan sus fracturas y no lo superan, ¿no? Hay que ver también sí, el costo-beneficio de ahí, pero lo que decía, el paciente adulto mayor, de la patología que sea, lo ideal es que tenga el menor tiempo posible que hospitalizado. Mientras menos tiempo en el hospital esté o internado, mejor. ¿Alguien más? Sí, señor, tener en cuenta la parte nutricional, porque recordemos que ya los adultos mayores pues no consumen, digamos, por decir la parte proteica, le hacen el feo a todo, no les parece, no les gusta. Entonces yo diría que hay que tener en cuenta la parte de nutrición. Es muy correcto. La parte nutricional en el adulto mayor es esencial. Sus reservas energéticas y metabólicas son mucho menores que en un adulto joven. Y muchas veces se complican más. Pues, oye, ¿por qué se habrá ponchado? ¿Por qué se habrá deteriorado? Pues lo tienes en ayuno en espera de tiempo quirúrgico y no les haces nada, ¿no? Entonces es muy importante y sobre todo que sea a base proteica, ¿no? No tanto de carbohidratos. Efectivamente. ¿Alguien más? Yo pienso que también es muy importante tener en cuenta el estado mental del paciente, porque Sí. debido a diferentes enfermedades del paciente de base, pues muchas personas, lo he visto, que tratan al paciente de forma grotesca sin entender las situaciones de las enfermedades actuales del paciente. Es correcto, el estado mental alterado, muchas veces dice, es que ese abuelito es muy grosero, no hace caso, no quiere, es terco. Él no está consciente, no tiene sus funciones mentales superiores en orden. Entonces es importante. Aquí Andrea Paola nos dice recordar que por lo general el adulto mayor tiene patologías psiquiátricas, demencia senil y Alzheimer. Aquí voy a hacer hacer una observación a la compañera que nos hace el favor de dar el comentario.
efectivamente, los adultos mayores tienen muchas patologías psiquiátricas o demencias. Nada más algo puntual, la demencia senil no existe. Es un término adoptado, pero no existe la demencia senil. Existen las demencias vasculares, existen las demencias corticales, existen las demencias de tipo Alzheimer, pero en nuestro entorno tenemos, pues es que este abuelito tiene una demencia senil. No, no lo hay. Y es importante diferenciar entre una demencia y un delirium. Muchas veces, ya se demenció, estaba bien, pero ya se demenció. No existen demencias agudas. Las demencias son crónicas, es la diferencia entre una demencia y un delirium. Cuando son agudas, de una evolución temprana, de poco tiempo, es un delirium. Y el delirium, ahí se divide en delirium hiperactivo, delirium hipoactivo y otras clasificaciones, pero sobre todo el delirium tiene una peculiaridad que tiene una causa. Puede ser infecciosas, traumas, etcétera. Entonces, cuando hay un delirium, hay que indagar cuál es la causa de ese delirium, ¿sale? Versus si tuviera una demencia que es crónica, ¿sale? Y eso, bueno, ya entra dentro del análisis del adulto mayor. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más? Sí, hágame un favor. Hace un rato envié la pregunta por el chat, pero me quedé sin audio, entonces no sé si ya se respondió. La pregunta es, ¿qué eventos pueden ocasionar en un adulto mayor pérdida de control de esfínteres? Muchos. Desde una simple infección, alteraciones neurológicas, traumas raquimedulares, tumores, etcétera. Es un poquito complicado. Aquí habría que ver cuál es la evolución, la edad, el tiempo de evolución, qué características, si fue paulatino, si fue súbito, si hubo algunos eventos asociados previos o no. Todo eso, pero sí pueden ser varias cosas. Ok, gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Otra anotación, por favor. Recordar que a veces, si están haciendo retención de líquidos, que fue la que dije la parte anterior, muchas veces si hay obstrucción, tendría que haber el paso de sondas. Y yo diría que tenemos que recordar que siendo mayores, más allá de ser mujer o hombre, está el hecho de que el paso de una sonda muchas veces lastima. Recordar la parte de fragilidad que usted dijo. Entonces esa parte me parece muy importante. Sí, tener mucho cuidado. El uso de sondas tienen que ser muy bien indicadas. Si hay una retención aguda de líquidos, es importante. Tiene que ser muy bien indicada, tiene que tener sus objetivos y ver sus posibles complicaciones, desde las infecciones, traumas, etcétera. Nada más tener en las condiciones adecuadas, de buena asepsia, antisepsia y en un lugar adecuado, porque que tenga un buen control. No se recomienda en el área hospitalaria, pues, sobre todo por las condiciones. Ya hay algunos que habrá ahí algunas discusiones que sí se puede, pero realmente si no hay, en general, si no hay condiciones de hacerlo como se debe, si no hay una emergencia para poderlo hacer o tenerlo que hacer, todo se debe hacer con las mejores condiciones en un área hospitalaria. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra comentario, duda, queja, aportación? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues muchas gracias, les agradezco mucho desde México, para toda Latinoamérica. Es un gusto de estar con ustedes. A ver, ahí hay alguien que quiere comentar algo. Lenin, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, buenas noches. Creo que una de las dos complicaciones, tanto para el paciente y el área de salud, por ejemplo, una de las complicaciones es el abandono de tratamientos que suele tener el personal de tercera edad. Se llenan de fármacos y todos abandono de medicamentos, tratamiento como tal, y eso complica la atención. Así es. Y el otro problema también del personal del área de salud es que tenemos, y me incluyo porque he estado aprendiendo continuamente, la poca paciencia de tratar con pacientes geriátricos. Esa creo que son las dos debilidades que hay, dos de las grandes debilidades al momento de tratar pacientes geriátricos. Gracias, era un aporte.
Muchas gracias. Sí, fíjate que eso es algo bien importante. El paciente geriátrico regularmente, otro de los síndromes geriátricos importantes es la polifarmacia. Toman demasiados medicamentos y llega un momento en que el paciente dice, ya no quiero, ya no se los toma. Entonces, lejos de también de ver, hay que optimizar los tratamientos geriátricos. Muchas veces duplican o triplican la misma función un mismo medicamento. Pues ahí la importancia de la atención geriátrica. Optimizar esos y que tomen lo menos posible sin descuidar obviamente sus tratamientos, ¿no? Pero sí, es algo muy complejo que tenemos que ir avanzando desde la medicina, el aspecto intrahospitalario, la clínica, la prevención, pero también del área hospitalaria, porque no estamos acostumbrados a ver esos cambios en la atención de pacientes geriátricos, es correcto. Tengo una pregunta. Tu merced hace un rato dejó un mensaje que me gustó y decía mensaje clave. El traumatismo geriátrico no solo es una lesión ósea o tisular, y de ahí para allá, o sea, es todo un complejo de cosas que se acumulan, digo yo con mis palabras. Y aunque hoy hablamos de trauma, más no de soporte vital, la pregunta es, y no la tomen a mal, ¿en qué momentos definitivamente no desgastarnos, repito, no la tomen a mal, haciendo una reanimación cardiopulmonar en un paciente que dice uno, venga, no perdamos el tiempo, tal vez no es mucho lo que haya por hacer? ¿Me hago más o menos entender? Sí, de hecho es un comentario muy, muy bueno, acertado, es un poco controversial, porque algo que a mí me toca enfrentar mucho con mis pacientitos geriátricos es que la mayoría de mis pacientitos geriátricos, pues su línea de vida es menor que la de la mayoría que estamos aquí. Y no se trata de cambiar la cantidad de vida, sino la calidad y la dignidad de vida del paciente. Muchas veces nos esforzamos por andar sobre tratamientos o encarnecimiento de la reanimación, pero no pensamos en que, ya salió, lo voy a reanimar, vamos a suponer un paciente en parada cardíaca. Que salga, que sobreviva. ¿Con qué calidad va a salir ese paciente? Entonces, aquí lo importante es darle calidad, dignidad al paciente geriátrico, no prolongar en cantidad, darle dignidad. Y algo que nos falla mucho a la gran mayoría, sobre todo cuando somos familiares, tomar en consideración los deseos y la determinación del mismo paciente, porque toda la familia decide por él, y el último que decide o le toman en cuenta es al mismo paciente. Por favor, tómenlo en cuenta, escúchenlo. Si ustedes estuvieran en esa posición y su familia o la gente ha llegado a ustedes, decidiera por ustedes y en una forma distinta, una forma de pensar diferente a la que ustedes tienen, ¿cómo se sentirían? ¿Sale? Ese es algo para reflexionar, porque eso es de cada quien. Pero sobre todo priorizar dignidad y calidad sobre cantidad de vida en el adulto mayor. Pues ahí Reinaldo está levantando la mano por allí. Digamos que dentro de... Se cayó ahí, ¿dentro de qué? ¿Se apagó el micrófono? Ya, No sé. dentro de mi servicio de urgencias recibimos frecuentemente llamadas para atender a adultos mayores en su domicilio, donde el común denominador son caídas de su propia altura con fracturas de cadera. Es bastante frustrante para uno luchar entre el querer inmovilizar esa cadera, más aún cuando encontramos al paciente en condiciones bastante complicadas, dentro de un baño pequeño, sí, estrecho, pero luchar contra quererlo estabilizar y el dolor. Nosotros en ambulancia básica pues no tenemos manejo del dolor como tal. En el correcto funcionamiento de un sistema de emergencias debería llegar a una ambulancia medicalizada a darnos apoyos para la emergencia del paciente, pero el tema es que para mí ha sido muy frustrante no poder darle, luchar contra el dolor del paciente, porque realmente entiendo que la fractura de cadera es demasiado dolorosa, y más aún teniendo todos los familiares alrededor de uno, ahí luchando también con que no le hagan, no maltrata al abuelito, no le haga así, uno lo que más quiere es el bienestar del paciente. Entonces, ¿de qué manera? En todo lo que he tenido, no hemos podido, siempre ha sido un común denominador el dolor del paciente, y por más que hemos querido hacerlo con el mayor tacto, con la mayor delicadeza, es muy complejo un manejo de fractura de cadera. Es algo bien interesante, muy, muy acertada la pregunta.
En varios escenarios, en varios sistemas de emergencia está el médico, la figura del médico regulador que les autoriza y les guía para el manejo. En este caso, la atención del paciente es estabilizar primero. Atención en el lugar, uno de esos sería pues, igual, su ABC. Dentro del C, de tener un acceso venoso y una vez indicado, iniciar la analgesia en ese momento. Incluso en algunos lugares hasta pueden tener la guía para poder hasta hacer una sedación, una buena analgesia antes de manipular, y eso les facilitaría mucho. Entonces, el trabajar con los sistemas de regulación de emergencias, trabajando con un médico regulador que les autorice o les guíe para el manejo de la analgesia, incluso sedación para el manejo, porque muchas veces lastiman más al paciente con la manipulación es correcto que lo que el beneficio. Acuérdense que en los principios bioéticos de la atención, el primer principio bioético es la no maleficencia, el no causar daño. Si yo voy a causar más daño versus con lo que voy a dar como atención, pues no tiene caso, al contrario. Entonces el principal objetivo es no causar daño. Entonces ahí lo ideal es que buscar los mecanismos con sus sistemas locales para poder tener una buena guía de analgesia, incluso pseudoanalgesia. Es correcto. No sé si respondo ahí su pregunta. Sí, claro, no más con lo que me comenta de los principios. Es el principio que tenemos. No más eficiencia en pacientes, claro que sí. Muchas gracias. Correcto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Doctor Jaime, pues el único consejo que yo le doy a los asistentes, a los que trabajamos con varios auxiliares de enfermería y demás, es uno, la humanización, la calidad humana que debemos tener con el paciente, adulto mayor. Dos, tener en cuenta en las entregas de turno, porque todas las entregas de turno hay cambios de los pacientes, por más mínimas que sean, y lo mejor es informar a quien recibe el turno para que asimismo sepa cómo manejar el paciente al llegar a su turno, porque el día anterior puede ser que el paciente estaba caminando normal y al recibir turno yo le voy a forzar a caminar, siendo que ya no puede, teniendo en cuenta que hubo un cambio repentino en el paciente. Entonces, como tener en cuenta todos esos parámetros y ser muy humanos manejando este tipo de pacientes. Es correcto. Aquí es muy importante sensibilizarse. El adulto mayor cambia en muchas formas y, como dice, tener la sensibilidad y la empatía y sobre todo la paciencia. Y un consejo, a lo mejor me voy a oír mal. Si no tenemos la paciencia, la empatía, la calidez para poder atender este tipo de pacientes, me voy a oír mal. No atiendan, no se dedican a esto. Para poder atender hay que saberlo, pero hay que tener también esas cualidades, ¿sale? Les voy a decir algo que mi abuelo ya partió hace muchos años, pero cuando vivía él me dejó algo que me quedó muy grabado. Me dijo, él no vio hasta que yo terminé la carrera ni nada, pero me decía, atiende a tus pacientes como si fuera alguien de la familia o como atendieras a mí. Entonces yo les paso ese consejo, atiendan a sus pacientes como a ustedes les gustaría que alguien atendiera a alguien de su familia o a ustedes mismos. Cuando tú atiendas a alguien como si fuera de tu familia o como te gustaría que lo atendieran, créanme que la calidad de su atención va a cambiar de manera muy importante. Con eso me quedo, con eso les dejo. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado el tema. Es un tema muy amplio para verlo en tan poco tiempo, pero yo los invito a que se sigan capacitando y que sigan preparándose, y los felicito por dedicar su tiempo en cada uno de los rincones de Latinoamérica. Les agradezco mucho y pues espero, aquí nos vamos a seguir viendo
en los siguientes temas y de siguientes foros. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que, pues, como usted lo menciona, es un tema muy extenso, pero por lo menos ya quedamos con los conceptos básicos en la atención del paciente geriátrico. Entonces, agradecemos pues que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Pues, saludos desde México. Nos estamos viendo y seguimos en contacto aquí trabajando. Que tengan excelente noche a todos. Cuídense mucho. Saludos. Muchas gracias, doctor. Feliz resto de noche. Gracias, doctor. Profe, muchas gracias. Bendiciones. Realmente saludos a todos. Gracias desde Celaya, Jessica, Hans. Todos lados, muchas gracias. Saludos. Un abrazo.